Muy buenas noches a todos los amigos y hermanos que nos están viendo. Quien les hable es su hermano O'Neill, como tradicionalmente todos los martes en la discusión del libro El discurso maestro de Jesucristo. Esperamos que la programación de hoy pueda ser del agrado de cada uno de ustedes. Y como todos los martes nos acompaña el pastor Juan González, primer anciano de la Iglesia Adventista de Espinar en Aguada. Pastor González, ¿cómo se encuentra usted en esta linda noche? Muy buenas noches, compañero. Para mí es una alegría compartir contigo una vez más. Esperamos que lo que vayamos nosotros a discutir en esta noche, que sea de bendición para nuestros amigos que nos están viendo a través de esta plataforma. El propósito lo hemos mencionado cada vez que nos reunimos los martes y hablamos y discutimos acerca de este hermoso el libro, el discurso maestro de Jesucristo. Mencionaste en una ocasión que el propósito del estudio de este libro es traer el evangelio a una vivencia, a una Así mismito, realidad. Sí, porque si lo dejamos plasmado solamente en el qué dijo el Señor o por qué lo dijo, pero no lo aplicamos a nuestra vida espiritual, a nuestro diario vivir, ¿no? Y el Señor a través de este libro lo que quería es que nosotros meditásemos plenamente en cómo estoy llevando este evangelio, que yo de este evangelio y hacia dónde el Señor realmente me quiere llevar. Así mismito es el Práctica. propósito. Exacto, el propósito de este libro es llevarnos el discurso de Jesús o la teología de Jesús a la práctica diaria. Y la práctica de este discurso o de este mensaje es la renuncia al yo. Todo se resume en eso, Pastor González, en que tenemos que todos los días renunciar a nuestro yo. ¿Y qué tal si para comenzar este programa tenemos una oración? Claro que sí, oremos. Padre de amor, gracias por las bendiciones que hemos recibido de ti en el día de hoy. Gracias por tu misericordia y porque tenemos la oportunidad a través de este hermoso ejemplar estudiar promesas, pero al mismo tiempo tú quieres que nosotros llevemos un cristianismo práctico donde podamos nosotros sentirnos libres de expresar nuestro sentir a través de lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Bendice a Amén. nuestros amigos que nos están viendo, escuchando, que la bendición del Todopoderoso recaiga sobre cada uno de ellos. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Amén. Para aquellos que recién se están conectando, usted está escuchando el programa de todos los martes donde discutimos en la Iglesia Adventista de Espinar el libro El discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea este libro, desea que nosotros podamos compartir con usted este libro, déjenos un inbox o nos escriba aquí en los comentarios y le podemos hacer llegar este libro ya sea en PDF, en aplicación, o el libro para que usted pueda estudiarlo y pueda recibir bendición como nosotros también la estamos recibiendo en este preciso momento. Pastor González, estamos discutiendo el capítulo número 3. Llevamos ya varios días discutiendo el capítulo número 3 y hoy nos toca discutir dos aspectos muy interesantes con referente al discurso de nuestro Señor Jesucristo. Y digo dos aspectos muy interesantes porque cuando leemos el texto a simple vista creemos que está diciendo una cosa, pero el Señor Jesús está yendo mucho más allá de lo que nosotros estamos leyendo. Y ese es el propósito de discutir este libro, que podamos entender este mensaje a su cabalidad. Nosotros estábamos hablando antes de entrar de lleno. Habíamos comenzado a hablar realmente lo que Dios quería decirle a un pueblo que juzgaba usualmente por la parte externa, ¿no? Así Y es. nosotros también podemos caer en lo mismo, ¿no? Es fácil juzgar al que se va tambaleando en la calle
porque puede ir bajo los efectos del alcohol o los efectos de la droga. Es fácil criticar al que va quizás con una compañera o un compañero que no es su esposo o su esposa. Es fácil criticar por la parte externa que nosotros vemos. Y eso es lo que el Señor quería dejar en el corazón de ese pueblo que se enorgullecía de su moralidad y se horrorizaba de las costumbres sensuales de los paganos. Y ellos esperaban una reacción donde querían que Jesús condenara esa conducta, especialmente de aquellos romanos que pasaban por esos lugares de Capernaum, y para ellos era una ofensa verlos, cómo ellos actuaban, cómo ellos se comportaban, cómo ellos vivían, y pareciera que le diera una queja a Jesús, como nosotros hacemos hoy, O'Neill. No nos distanciamos, no nos distanciamos de la realidad, porque juzgamos a la persona, pero delante de Dios, ¿cómo yo me encuentro? ¿Cómo nosotros nos encontramos? La semana pasada cité Romanos capítulo 2, versículo 1, si mal no me equivoco, donde dice, por cuanto tú que juzgas, oh hombre, eres inexcusable, porque tú que juzgas practicas lo mismo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. De alguna forma u otra, nosotros que juzgamos a los demás o condenamos la conducta de los demás, cometemos el mismo pecado, porque pecado, sea lascivia, sea adulterio, sea robo, sea el que sea, es lo mismo delante de los ojos de Dios. Y aquí hay una parte que quiero leer que decía, la gente esperaba que Jesús denunciase ásperamente a esa clase, pero con asombro escuchó palabras que revelaban el mal de sus propios corazones. Usted lo leyó ahorita, pero quería enfatizarlo. O sea, Jesús enfatizó que si tú estás condenando, tú también estás igual. Y fíjese algo, hay eso que sucedía, como usted mencionó, en el pueblo de Israel sucede hoy día, y en el mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3 nos menciona lo mismo. Te crees que eres rica cuando eres pobre, te crees que ves cuando eres ciega, te crees que tienes vestimenta cuando estás desnuda. O sea, nosotros lamentablemente nos hemos creído lo último, lo mejor, por decir que tenemos la palabra de Dios, por decir que somos cristianos, y no nos damos cuenta que estamos desnudos, que somos unos pobres. Y por eso el Señor nos dice, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tal vez tú que me estás escuchando dirás, no, este mensaje le aplica a fulano o a sultano. No, no es a Perencejo que le aplica, no es a Pepe, no es a Juan, no es a José. No, mi hermano, este mensaje es para ti y para mí. No le aplica a nadie más, es a ti y a mí el que el mensaje nos está aplicando. Y es interesante, O'Neill, porque ya que mencionaste el mensaje de la iglesia de la Odisea, que menciona el libro de Apocalipsis, cuando nosotros vemos los mensajes a las 7 iglesias, comienza con una frase para las 7 iglesias: yo te conozco. Cuando el Señor me dice yo te conozco, no es porque Él nos juzga, y volvemos a lo mismo que comenzamos por la parte externa del hombre. No. Porque yo puedo engañar, pero realmente hay uno que conoce el corazón del ser humano. Pastor, eso lo dice la lectura. Te dice, Jesús demuestra que el mal reina en el corazón, no en la parte externa. Por eso es que yo tengo que tener mucho cuidado cómo señalo. Es como hace poco me encontraba con una persona que me decía que ellos no quieren volver a la iglesia porque la iglesia está llena de pecadores, y no por las cosas que hacen. Y cuando yo dije gloria a Dios porque la iglesia está llena de pecadores, me miraron bastante raro. Como dice, ¿qué le pasa al pastor? Yo le digo, es que por ser pecador es que yo necesito ir a la iglesia, por ser pecador yo necesito ir al encuentro con Jesús, por ser pecadores que yo necesito de su perdón, de su gracia, de su bondad, ¿no?
Si no, yo no estuviera en la iglesia, si no, no existiera una iglesia. Ahora, atrás de todo esto, mire donde Jesús va profundamente al pensamiento del ser humano. Y en otras palabras, lo que le está diciendo es que por más secreto que sea, el Señor conoce el corazón. El Señor conoce el corazón. Y cuando nosotros, cuando dice ahí un párrafo, el alma sigue sumida en el hiel de amargura y sometida en la iniquidad, porque muchas veces podemos vivir vidas de apariencia, pero dentro de nosotros, muchas veces, y lo voy a decir esto con mucho respeto, no, porque queremos que nuestros hermanos entiendan que hay un poder superior al poder del ser humano, un poder que se llama Cristo Jesús, que yo necesito de Él. Yo necesito porque es solamente a través de Él y con Él que yo voy a poder vencer. Amén. Así que muchas veces yo critico a la persona, pero en mi interior, a veces estoy peor, O'Neill, estoy peor que aquel que yo, a cual yo estoy criticando. Pastor, es que cuando ya entramos en la crítica, ya sea que estamos criticando a aquel que comete adulterio, como dice el texto, aquel que está robando, aquel que tal vez no esté, vamos a aplicarlo hoy día, aquel que está conviviendo, aquella joven que quedó embarazada fuera del matrimonio, cuando comenzamos a criticar, lo que realmente estamos haciendo es demostrando que los que estamos mal somos nosotros. Y déjeme decirle, pastor, que en la crítica fallamos todo. Esto no podemos decir que es de fulano, como dijo ahorita, o de sultano, porque todos lamentablemente de alguna forma u otra criticamos a los demás. ¿O me equivoco? No, tú lo has dicho una verdad. Señalamos, criticamos, mencionamos a la persona que cometió ese error y muchas veces hemos estudiado anteriormente y meses atrás estudiamos el librito El Camino a Cristo, ¿no? Donde enfocaba muchas veces cómo yo quiero que la gracia de Jesucristo me cubra a mí. Yo quiero que el perdón de Él sea conmigo, pero No con los cómo demás. yo soy con aquel que cae, con aquel que resbala, con aquel que comete adulterio, que fornica, con aquel que quizás anda, todavía no ha podido vencer las drogas, la bebida y que muchas otras cosas podemos mencionar. Y este pequeño párrafo de que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella, en su corazón, nos habla, lo que me quiere decir el Señor es, cuidado Juan, cuidado, porque comenzamos diciendo, es fácil criticar al que se va tambaleando, pero hay uno que conoce el corazón del ser humano. Y para aquellos que no entienden muy bien la expresión cuando hablamos de que todo está en el corazón, lo que realmente estamos diciendo es que todo comienza aquí en la mente. Todo comienza en la mente. La crítica, el adulterio, el robo, el desear lo de nuestro prójimo, el no serle fiel a Dios, etcétera. Todo comienza aquí en nuestra mente, porque es ahí donde está la toma de decisiones. Es por eso que debemos pedirle al Espíritu Santo que tome posesión de ella. Y hermano, no piense de que usted no va a caer en eso. Porque dice el apóstol Pablo, mira, yo todavía no lo he alcanzado ni pretendo decir que lo he alcanzado. Más bien yo tengo dos naturalezas y la que yo decide alimentar es la que va a gobernar. A veces alimentamos la naturaleza espiritual, a veces alimentamos la naturaleza carnal. Y pastor, volviendo al punto que usted estaba hablando sobre el juzgar y la misericordia, esto me recuerda que ya otras veces lo he traído, aquella parábola donde Jesús le dice a sus discípulos que un hombre le debía mucho dinero a un rey, mucho dinero, imposible de pagar, dice el texto. ¿Y qué sucedió? El rey, cuando se topa con él y le viene a rendir cuenta, lo perdona. Pero él, saliendo del palacio del rey, se encuentra con un amigo o un hermano
de la iglesia que lo que le debe una miseria, algo Algo que ínfimo. para él, ajá, ¿y qué él hizo? Causó que a ese hombre lo metieran preso. Cuando el rey se entera de la situación, ¿qué es lo que él hace? Pues revierte todo y mete preso entonces al que se le perdonó mucho. Y la parábola lo que nos quiere enseñar es que si Dios a ti te perdonó mucho, que yo creo que a mí Dios me ha perdonado y me seguirá perdonando mucho. Si Dios a nosotros nos ha perdonado mucho, nosotros a los demás debemos de perdonarlos mucho también. Es por eso que él dice, perdonará hasta 70 veces 7. O sea, hay que vivir una vida de perdón. Hay que vivir una vida de misericordia. Hay que vivir una vida de no estar juzgando ni señalando a los demás por los pecados que ellos tienen. Si tú no lo puedes ayudar, tampoco lo condenes, tampoco lo critiques o lo hundas más. El mensaje de este párrafo es que si no puedes ayudar a otro, mira, tampoco lo critiques. Mejor ayuda a levantarlo. Y Santiago habla sobre eso, pastor. Santiago te dice que aquel que ayuda a alguien a salir de ese pecado, le tomará en cuenta mucho en el reino de los cielos. No es aquel que lo lleva a la junta de iglesia para que sea condenado, es aquel que ayuda a que alguien sea levantado. Y no estamos hablando de justificar el pecado. No estamos No. hablando que alguien nos entienda mal. No. Lo que estamos hablando nosotros es que frente a las miradas de aquel que le dijo a aquella mujer, vete y no peques más, que bajo las leyes merecía ser apedreada, simplemente Jesús se agachó para estar a nivel de ella, para mirarla directamente a los ojos y decirle, yo sé lo que tú has hecho, pero yo ya estoy aquí para ayudarte a levantar. Juntos nos vamos a levantar, juntos lo vamos a lograr. El Amén Señor por no eso. estaba justificando lo que ella había hecho, lo que estaba extendiendo su brazo de misericordia. Y yo creo, compañero, que va un poquito con lo que se presentó y te felicito la semana pasada con ese simposio que tuvimos, ¿no? Y Gabriela presentó el sábado, ¿no? Como David en un momento dado cae, pero los mejores salmos de David fue después del arrepentimiento, después de sentir dolor, ¿no? Y ella lo expresa de una manera que a mí me impactó ese tema, donde ella menciona, ¿no? Cómo el Señor lo mira con ojos de compasión. Sin embargo, no justifica, pero al mismo tiempo lo justifica, lo perdona. Y al punto que él dice, crea en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque reconoce que había pecado. Por lo tanto, el Señor sabe muy bien lo que tú y yo estamos pasando. Sí. Así mismito es. Y esto que estamos mencionando va muy a la par con el siguiente mensaje que era, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala fuera y échala de ti. Esto es bien interesante porque la autora del libro menciona que nosotros, para evitar de que una enfermedad siga progresando, ¿qué es lo que hacemos? Pues simple y sencillamente amputamos una pierna, Sí. amputamos un brazo para que no siga comiendo esa enfermedad y siga haciendo daño. Porque lo mejor es preservar la vida de esa persona. Y ella trae Sí. esa aplicación a la vida y Jesús lo está trayendo espiritual. Te dice, mira, Sí. hay veces que es necesario amputar algo en nuestra vida espiritual. Y ella comienza aquí a hablar del yo, cómo el yo está destruyendo la vida de los seres humanos. Exactamente. Y el yo por eso lo une a la voluntad. Pero, pero mira qué hermoso esto es, porque cuando habla de si es ocasión de caer, cortarla y echarla de ti. Sin embargo, ella comienza, antes de entrar de lleno, ella dice, las almas degradadas y esclavizadas por Satanás han de ser redimidas por el Evangelio para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El propósito de Dios no es únicamente librarnos del sufrimiento, que es consecuencia inevitable del pecado, sino salvarnos del pecado mismo. Eso es lo que hace el Evangelio y es lo que queremos dejar en la mente de nuestros amigos oyentes, nuestros hermanos.
No, caíste. Te ¿Quién no ha levantas. caído? Levántate, porque ese es el propósito del evangelio. El evangelio no es otra cosa que el poder redentor de nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre para limpiarnos, para rescatarnos, para hacernos nuevas criaturas en él. Ese es el propósito del evangelio. No es acusarte, no es que te sientas mal, no, sino es que quiere y para que tú sigas unir. Por eso es, mira qué cosa hermosa, porque este versículo de 1 Corintios 9 a veces lo aplicamos a diferentes cosas, pero ella lo aplica a que si yo someto mi voluntad al Señor, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, yo puedo tener la seguridad que si yo voy donde Él, tal cual soy yo, cosas que ni me he imaginado, son las cosas que Dios puede hacer en mi vida si yo permito que este evangelio redentor entre en mi corazón. Así mismito es, pastor, y me llama mucho la atención cuando analizo estos dos temas que la autora trae en este capítulo número 3. Me llama mucho la atención porque ella de lo que está hablando es de salvar almas. Que el único propósito del evangelio es salvar almas. Es más, Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo tengo un programa de radio con un grupo de pastores en otra emisora y hace un tiempo atrás discutimos un tema, una pregunta que decía, si Jesucristo estuviese con nosotros hoy, ¿dónde estuviera? Y esa pregunta es digna de meditar. O sea, ¿dónde estuviese Jesús? ¿Estuviese en el templo? Sí, estuviese en el templo. Y también en el templo lo estuviesen criticando, aunque él estuviese en el templo, porque su propósito era salvar almas. Entonces, ¿dónde él iba a estar luego de salir del templo? En todos los lugares donde las almas se están perdiendo, que para mucha gente no debemos de estar allí, pero él estuviese allí sacándolas y salvando a cada una de ellas. ¿Y por qué traigo todo esto? Todo esto, porque nosotros necesitamos entender que el único propósito del evangelio es levantar a aquel que tropieza y nosotros evitar tropezar también, porque dice aquí, para que podamos alcanzar este alto ideal, debe sacrificarse todo tropiezo del alma. Para que podamos sacrificar el ideal, sea que nosotros caigamos o ayudemos al que cae, hay que ¿qué? Hay que sacrificar cosas. Nosotros no nos salvamos ni salvamos a los demás estando de lo más tranquilos. No, hay que sacrificar cosas. La vida del cristiano es una vida de sacrificio, mi hermano y mi amiga que me está escuchando. Si usted no está dispuesto a sacrificar cosas, esto no es para usted. Y perdóneme que se lo diga, porque el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, es para los valientes. ¿Y qué más dice? Solo los que Solo lo los arrebatan. valientes Solo los valientes lo arrebatan. arrebatan. O sea, esto no es para niños. El apóstol Pablo lo dijo. Él dijo, mira, ya ustedes no están para comida de niños. Esto es para gente que realmente quiere serle fiel a Dios. Por eso que él combina este versículo con la voluntad. Porque yo tengo que entregar mi voluntad. Porque ¿cuál es mi voluntad? Mi deseo. Mira, así es hacia la carne. Pablo lo decía, esa lucha interna, esos dos seres que pelean dentro de uno, la carne y el espíritu. Y varias veces decía, se presentaba con esa lucha interna que él tenía. Por lo tanto, tú acabas de decir, muchas veces yo le tengo que entregar a mi Señor mi voluntad que es carnal, que quizás esa voluntad que se la estoy entregando, tengo que sacrificar muchas cosas que me gusta hacer, que me gusta practicar. Por lo tanto, el Señor dice, entrégame esa voluntad. Qué mejor que esa voluntad, entregarla, coger un poco, y ahí es que él menciona, ¿no? No es que el Señor quiere que yo me corte el brazo y me corte la pierna. Lo que él me está diciendo, entrégame eso que te está haciendo caer y tú vas a ver cómo juntos lo vamos a lograr. Por eso en una parte estaba buscando
Aquí la encontré donde dice, únicamente cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, Él puede impartirnos vida. Solo al recibir su vida por la entrega del yo, es posible, dijo Jesús, que se venzan esos pecados ocultos, que te ha señalado. Podéis encerrarlo en el corazón y esconderlo a los ojos humanos. Pero ¿cómo compadeceréis ante la presencia de Dios? Una pregunta que nos debe hacer meditar a cada uno de nosotros. Es lo Y que, fíjese, ajá, no diga. es lo que hemos tratado de decirle, ¿no? Cuidado cómo yo miro, cómo yo juzgo, cómo yo señalo, ¿no? Porque dentro de mí, dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros, tiene una lucha interna que se lo puede llamar entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, entre las cosas que me agrada hacer y con las cosas que el Señor me pide que deje de hacer. Pero esa lucha la tenemos. Un poquito más adelante de eso que usted leyó, hay una oración que es bueno que leamos, que dice, Dios es la fuente de la vida y solo podemos tener vida cuando estamos en comunión con Él. Separados de Dios podemos existir por poco tiempo, pero no poseemos la vida. Y esto en la parábola de la vid verdadera en el libro de Juan es muy clara. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Si nosotros queremos una vida exitosa, tenemos que ir a donde Jesús. Y fíjese que estoy hablando de éxito no como el mundo lo ve. Y vuelvo y cito aquí a Braulio Pérez Marcio en el libro La conquista del éxito. Allí él dice, el éxito no está en no caer. Muchas veces nosotros como cristianos creemos que la santidad es no caer. Pero nos dice allí él, el éxito no está en no caer, sino en no permanecer caído. Así mismo es. Y eso es algo que nosotros debemos entender muy bien y aplicar a nuestra vida. Porque Jesús te dice a ti, amigo que me estás viendo, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque yo te sostengo de mi mano. Y me gusta cómo presenta el pastor Bullón cuando habla acerca de esta entrega, de cuando muchas veces el hombre cae y se vuelve a levantar. Y él dice que si, por ejemplo, hay un cordero, una oveja en una montaña y un cerdo, si los dos resbalan por la montaña y caen en un fango, ¿qué hace el cerdo? Se va a quedar porque ese es su ambiente, le gusta el fango. Pero ¿qué va a hacer la oveja? Va a querer Va a salir de allí. salir del fango, se va a sacudir y va a tratar de alguna manera limpiarse. Hablando, dice, así es el cristiano. El cristiano puede caer en el fango, pero no va a quedar en el fango, sino que se va a salir del fango y va a tratar de sacudirse de aquello. Ahora, nosotros podemos añadirle que solo no podemos limpiarnos, vamos a necesitar del agua de vida, vamos a necesitar de esa fuente de agua que es la que nos limpia y nos purifica, ¿no? Él presenta que la oveja se sacude, sí, yo me puedo sacudir, pero si yo no voy a los brazos de Jesús, las manchas van a quedar ahí. El único que puede quitar esa mancha es la sangre de Jesucristo. Y es interesante unir porque dice, requiere sacrificio entregarnos a Dios, pero el sacrificio de lo inferior es por lo superior, de lo terreno por lo espiritual, de lo perecedero por lo eterno. Así que lo que me quiere decir que yo puedo cambiar mi voluntad. Puede ser que estoy sacrificándome, pero me estoy sacrificando por esto inferior, por algo superior, por esto terrenal, por algo espiritual, que es lo que el cielo me está ofreciendo. Asimismo, Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él para que podamos recibir cosas mayores. Él conoce, ¿cómo pudiéramos decirlo? Él conoce nuestro destino. Él conoce cuáles son, pudieran ser nuestras decisiones, cuáles son nuestras decisiones, pero Él no interviene en ellas. Él deja que cada uno de nosotros pueda decidir qué hacer y qué no hacer.
Y es bien importante que tú entiendas esto, porque en la salvación, Dios desea la vida para cada uno de nosotros. En cierta ocasión leí un pensamiento que decía que si tú y yo queremos ser salvados, Dios hará lo imposible por salvarnos. Y eso es algo que tú, amigo y hermano que me está escuchando, debes de entender. Que si caíste, si crees que para ti no hay una solución, si crees que el pecado en el que estás morando es demasiado grande, demasiado profundo, el Señor te dice a ti en esta hora, mira, hay una solución para ti. No te quedes ahí. Si hay que amputar algo, lo amputamos. Después yo te vuelvo a dar ese brazo, esa pierna que hemos amputado. Pero hasta que la enfermedad no se cure, necesitamos que esto suceda. Y el libro está terminando este párrafo, ¿no? Ya el tiempo nos está traicionando con la lucha de Jacob. Y yo cuando comencé a leer esto, cómo ella Enfatiza. relaciona la voluntad con la lucha de Jacob. Y es interesante porque todos nosotros conocemos cómo Jacob no lucha por un minuto, ni por 2 minutos, ni por una hora, ni 2 horas. No, dice que lucha toda la noche hasta que se da cuenta que con quien está luchando simplemente vino para socorrerlo, para darle la victoria. Pero Jacob lucha hasta que se da cuenta. Y es interesante porque después de la lucha cojea, ¿no? Pero le entrega la voluntad. Ahí se entrega completamente a la voluntad de Dios. Y ahí es que me gusta cómo pone esa figura de la voluntad. Si tu ojo te es ocasión o tu mano te es ocasión, sácala, córtala. Es porque Jacob se dio cuenta que aunque quedó cojo, fue victorioso. Ganó la victoria y pudo estar listo para encontrarse con su hermano Esaú. Entonces, ahí es que el cielo me está llevando. Es mejor que yo entre cojeando al cielo porque le he entregado mi voluntad, le he entregado eso que me gusta y el Señor está haciendo una obra en mí y me va a quitar eso y aunque quede cojo, pero yo recibo la bendición y saber que esa cojera Dios me la va a quitar pronto y me dará vida nueva. Y no estamos queriendo decir que Dios quiere que tú estés cojo. No. No. El propósito no de Dios no es que tú estés cojo. El propósito de Dios no es que tú tengas un brazo amputado o una pierna amputada espiritualmente hablando. Ese no es el propósito de Dios. Pero si no reaccionamos de una forma, de alguna otra tenemos que hacerlo. Porque vuelvo y te repito, el único propósito de Dios es salvarnos. Dice Juan 3:16, y es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo a quien él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de Dios, vuelvo y repito, es que todos seamos salvados, que todos tengamos vida eterna. Y bien nos dice el libro de Pedro cuando nos dice que el Señor retarda su promesa porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. O sea, el propósito de Dios es salvarnos. ¿Cuál será el método que Él va a utilizar para salvarnos? Solo Él sabrá, pero está en ti tomar la decisión. Gloria a Dios. Y él dice, para terminar, O'Neill, yo no quiero la muerte del impío. No lo Así es. quiero. Yo lo que quiero es que el impío se torne, que venga donde mí. Vamos a poner en nuestras palabras, que venga donde mí. Y añado, así como estáis, trabajado, cargado, yo tengo la solución. Yo te voy a hacer descansar. Es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Así mismito es, queremos agradecerle a todos los hermanos y amigos que se conectaron en esta transmisión especial de los martes que hacemos discutiendo el libro El Discurso Maestro de Jesucristo. No se pierda la próxima transmisión el próximo martes que continuamos discutiendo este hermoso libro. Aquellos hermanos que nos siguen a través de todas nuestras actividades, queremos informarles que este viernes tenemos nuestra tradicional sociedad de jóvenes
A pesar de que la estaremos transmitiendo a través de las redes sociales, también es presencial. Tenemos un cupo de hasta 60 personas. Aquellos hermanos que quieran compartir con nosotros lo pueden hacer. Es a las 7:30 de la noche. El sábado a las 9, de 9:30 a 11 tenemos nuestra escuela sabática y culto divino. Así que le esperamos a cada uno de ustedes que puedan conectarse con nosotros o hacer acto de presencia en nuestro templo. Y este sábado por la tarde tenemos la tradicional Una Tardecita con Jesús, donde durante todo este mes algunas damas de nuestra iglesia, y hablo de toda la iglesia adventista, no de nuestra iglesia espinal solamente, estarán presentando la palabra de Dios. Así que esperamos que tú puedas dar acto de presencia y compartir con cada uno de nosotros todas estas actividades. Y queremos decirle, pastor, ¿verdad? Que vamos a seguir organizando más actividades para que todos puedan disfrutar a pesar de la pandemia en la cual estamos viviendo. Amén. ¿Algunas últimas palabras, pastor? No, nos sentimos felices de haber compartido en esta noche, no mis palabras, sino la palabra de Dios. Y a nuestros Amén. amigos y hermanos, el propósito de nuestros programas es que tú puedas sentir la paz que solamente el toque divino puede dar, que esto sea una realidad en tu vida y en la vida de tu familia. Así mismito. Y concluimos con una oración. Eterno Dios, gracias por la oportunidad que tú nos diste de estudiar tu palabra. Te pedimos que pueda estar muy presente en nuestras vidas y la podamos poner en práctica. Pero también te pedimos por cada hermano, amigo que se ha conectado o se conectará, que tú puedas ayudarlo en las situaciones que puede estar viviendo y que él pueda sentir la presencia de tu Hijo Jesús a su lado. Amén. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos y Dios les bendiga. Bendiciones.